¿Cómo hallar la frecuencia absoluta? ¿Cómo hallar el f sub i, f minúscula sub i? Tenemos la tabla, la variable, y aquí tenemos la tabla. Por ejemplo, aquí ya nos dan la frecuencia absoluta. Acá nos dice cómo hallar la frecuencia absoluta. En sí, cada uno de estos valores nos dan de acuerdo a unas encuestas que se ha realizado. Por ejemplo, aquí vamos a detallar cada uno de ellos. En la frecuencia absoluta, f sub i. Comencemos con f sub 1. ¿Cuánto vale en la tabla f sub 1? Aquí está f sub 1, vale 2. ¿Qué quiere decir? Que dos encuestados tienen de 18 a 22 años. Dos encuestados. Ahora, f sub 2 vale 4. Aquí lo vemos. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 encuestados tienen de 23 a 27 años de edad. El siguiente será f sub 3, que sería 7. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 encuestados tienen de 28 a 32 años de edad. Y así se va completando cada uno de los valores. Entonces, sumado todo ello, llega a un total de 38. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 38 personas encuestadas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y así sucesivamente. Continuemos. ¿Cómo hallar la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo hallar la frecuencia absoluta acumulada? En este caso sería f mayúscula sub i. Tenemos la tabla. Acá esta parte vendría a ser esta columna, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla? Aquí están ya 3 valores encontrados. Vamos a explicar de dónde salen esos valores. Muy bien. Comencemos entonces con el primer valor, el f sub 1. El f sub 1, este f sub 1, se copia el primer valor de aquí. Automáticamente pasa a ser igual. Vendría a ser 2. El siguiente ya es la suma de las dos anteriores, es decir, 2 más 4, 6. El siguiente es la suma de los anteriores, es decir, de 7, 4 y 2. Lo vamos a ver aquí de una manera explicativa. F sub 2, ahí está, es decir, 6. ¿A qué es igual? F mayúscula 2, ¿a qué es igual? A F sub 1 y F sub 2, es decir, 2 más 4, 6. Ahí está. Pasemos al F sub 3. ¿A qué es igual el F sub 3? Que tendría en este caso 13. Sería igual a 2 más 4 más 7. Muy bien. El F sub 4, ¿a qué va a ser igual el número que debe ir acá? La suma de F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. Ahí vendría ese valor. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de cómo completar. Ahora, existe también otra forma de hacerlo en zigzag. ¿Cómo es eso de zigzag? 2 viene acá, después 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 8 vendría acá, sería 21. Y así sucesivamente. El número que está acá, 21 más 2, viene acá, así la suma en zigzag. Y al final acá me debe dar 38, que va a ser igual al total. Acá me debe salir 38. Muy bien. Continuemos. ¿Cómo hallar la frecuencia relativa? En este caso el h minúscula sub i. Tenemos la tabla. Esta columna es el h minúscula sub i, es decir, la frecuencia relativa. ¿Cómo encontrar? Acá ya lo tenemos los valores ya. Estos valores, ¿de dónde salen? Vamos a explicar por aquí. Para ello necesitamos una fórmula. Para encontrar la frecuencia relativa se divide. ¿Qué se divide? La frecuencia absoluta entre el total. Es decir, para encontrar este valor, ¿qué se tenía que haber dividido? Se ha dividido 2, la frecuencia absoluta, 2 entre 38. Vamos a explicar por aquí. H sub 1 va a ser igual a una división al F sub 1 entre N, es decir, 2 entre 38. Ponemos acá 2 entre 38, dándome como resultado
el 0,0526. Ahí está, nuestro primer valor. El h minúscula sub 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia absoluta f sub 2, es decir, ya en este caso entre en el total. Es decir, ¿y cuánto vale f sub 2? Vamos a la tabla. Ahí está f sub 2. Sería 4 entre 38. Eso sería acá, 4 sobre 38. Me da un valor de 0,1052. Acá lo tenemos. El siguiente valor, que es h sub 3, ¿a qué va a ser igual? De la misma forma, acá ya vendría a ser igual al f sub 3 entre n. ¿Y esto a qué es igual? Vamos a la tabla. F sub 1, F sub 2, F sub 3. Sería 7 entre 38. Ahí está. 7 sobre 38. ¿Cuánto me da? Me da 0,1842. Aquí está. Y así sucesivamente se va a trabajar. Es decir, el siguiente valor ya será 8 entre 38. El siguiente acá, 2 entre 38. El siguiente será 4 entre 38. El siguiente acá, 2 entre 38. Y el último, 9, ahí está, entre 38. De esa forma se completa la frecuencia relativa.